Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Secretario General del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Excelentísimo señor Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina. Excelentísimo señor Excelentísimo señor General Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Señores generales, señoras y señores oficiales, suboficiales y tropas. Compañeros de la 38 Promoción Infanta Cristina de la Academia General Militar. Señoras y señores, sean mis primeras palabras de agradecimiento al señor Ministro de Defensa por haberme nombrado Secretario General del Mando de Adiestramiento y Doctrina y al General Jefe de Estado Mayor del Ejército por haberme propuesto para este puesto que satisface cumplidamente mis expectativas personales y profesionales. Mi general, asumo el cargo con gran ilusión y responsabilidad y con la voluntad de emplear todas mis energías en ese empeño. No escatimaré esfuerzo alguno para responder a la confianza en mí depositada y ser digno sucesor de todos cuantos me han antecedido en el desempeño de estos cometidos. Ilusión, porque soy plenamente consciente de la trascendencia del mando de adiestramiento y doctrina en los tiempos que vivimos. Pocas actividades son tan esenciales y rentables en una situación de crisis económica como la enseñanza, la investigación y la doctrina. Con recursos relativamente modestos, el MADOC, depositario del componente intelectual de las capacidades alcanzadas, podrá, en los años venideros, transmitir e incrementar este patrimonio, adaptándolo y transformándolo conforme a las circunstancias y exigencias de las operaciones actuales y futuras. De forma que cuando vengan tiempos mejores, que vendrán, el Ejército de Tierra esté en condiciones de obtener el máximo rendimiento de los recursos que el Gobierno de la Nación ponga a nuestra disposición. Responsabilidad, porque también soy plenamente consciente de la dificultad de ejercer correctamente mis cometidos de Secretario General. Cometidos que en gran medida son los tradicionales de un jefe de Estado Mayor respecto a su general jefe. Apoyar y asesorar de forma leal y oportuna, transformar sus decisiones en órdenes y directivas y velar por su cumplimiento, así como un compromiso respecto a las unidades, en este caso y decirles que a vuecencia le están subordinadas. Creo seguir fielmente su pensamiento al afirmar que la Secretaría General estará a las órdenes de su Teniente General, pero al servicio de las direcciones. No ignoro que nuestra Secretaría General presenta órganos específicos respecto a las de otros mandos, como son la Secretaría de Asuntos Institucionales, la sección de Asuntos Internacionales y la sección de Relaciones con las Universidades. No me olvido que también soy jefe de acuartelamiento con sus dos establecimientos de Capitanía General y la Merced, así como vocencia delegado en mi cargo, las funciones de jefe de unidad respecto a su jefatura, a efectos de gobierno y régimen interior. Responsabilidad que debo reconocer me preocupa, pero me reconforta pensar que no estaré solo en ese empeño. Estoy convencido que contaré con su dirección, apoyo, comprensión e indulgencia ante los fallos y errores que necesariamente habré de cometer. Comprensión e indulgencia con las que estoy seguro también me distinguirán los generales directores y todo el personal del mando. Me apoyaré sin duda alguna en el magnífico trabajo realizado por los anteriores secretarios generales, con mención y agradecimiento expreso a mi directo antecesor, el general Honorio Cantero, y contaré con inestimable apoyo y colaboración de los que desde hoy son mis subordinados. Permítame, mi general, que me dirija a ellos por unos minutos para compartir algunas reflexiones que he venido aplicando a lo largo de mi carrera militar y que me propongo practicar y exigir. Estrecho contacto con la realidad. El primer paso para resolver un problema es conocer su existencia. No soy amigo de la lisonja. Espero de vosotros un asesoramiento leal y sincero.
confianza y lealtad con los subordinados y respeto por las responsabilidades de los diferentes escalones de mando. Todos somos importantes, todos somos responsables de aportar nuestro buen hacer para que el producto final sea la adecuado. Exigencia escrupulosa en el cumplimiento del deber. El amor a la patria, lejos de ser una abstracción sentimental, ha de tener su concreción diaria en el exacto ejercicio de nuestros cometidos. Iniciativa, ilusión y espíritu de sacrificio frente a la adversidad y las dificultades que debemos afrontar. No es tiempo de exigir, sino momento de ofrecer. No debe ser época de desaliento, sino de motivación. Me oiréis decir más de una vez que los que hemos comprometido la sangre no podemos escatimar el sudor. Buen ambiente de trabajo, nunca en menoscabo del servicio, sino como factor multiplicador de la eficiencia en el mismo. Y todo ello con el convencimiento de que mandar es servir, y en ello estriba la esencia del hoy tan en boga liderazgo. Por último, una reflexión general. No estamos ni debemos estar solos en nuestro trabajo. No somos un fin en sí mismo. Nuestro trabajo debe ser necesariamente realizado en cooperación con el resto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, con las naciones aliadas amigas, cuyos oficiales del NACTE agradezco la presencia en este acto, con las organizaciones internacionales y estructuras multinacionales de las que España forma parte, con las universidades, especialmente la de Granada, con el fin de perseverar en la sinergia de las capacidades civiles y militares que demandan las operaciones y misiones integradas, y con el conjunto de la sociedad de la que formamos parte y a la que servimos. Mi general, permítame finalizar mis palabras reiterándole mi orgullo y satisfacción por estar a sus órdenes como secretario general del MADOC y manifestarle mi absoluta lealtad, disposición y entrega para, con el apoyo de los componentes de la Secretaría General, estar a la altura de la misión que me ha sido encomendada.